Buenas tardes, doctor. Realmente el libro me pareció bastante interesante, no solo porque, como bien dijo el licenciado, nos ayuda a desaprender ciertas cosas para aprender realmente cómo es que sucedieron y cómo es que han marcado nuestra historia. Eh, lo que sí me genera bastante duda es cómo obtuvo la información necesaria para ir eh, de, ¿cómo explicarlo? Escribiendo y analizando ciertos temas y conceptos que menciona durante el libro. Tu micrófono, Mario Roberto. Gracias. Perdón, decía que el libro tiene al final una bibliografía mínima, pero esa bibliografía mínima está remitida a los datos concretos que aparecen en mi versión de la historia de Guatemala, que es una versión de síntesis divulgativa. Es decir, es una síntesis histórica escrita en un lenguaje para estudiantes de secundaria y posiblemente estudiantes de primer ingreso universitario. Y es una síntesis, precisamente por eso le puse breve historia intercultural. Es una síntesis por la conocida dificultad que hay hoy en día para leer por parte de los estudiantados y también de los profesorados, porque es una dificultad que en nuestro medio data del principios de los años 90. En el primer mundo viene de poco a poco desde los 70 y se agudiza en los 80. Entonces, a eso obedece la síntesis divulgativa, que es el enfoque de este libro, con algunos énfasis en lo intercultural, es decir, en detenerme en la etnicidad de los protagonistas de los hechos históricos. Entonces, el libro es producto de más lecturas, de muchas más lecturas que las que aparecen en la bibliografía mínima, ¿no? Y no son solo lecturas sobre Guatemala, sino lecturas en general sobre América Latina. Mi libro, La articulación de las diferencias o el síndrome de Maximón, es un libro en el que yo me dediqué a analizar el carácter multi e intercultural de Guatemala. Es mi tesis doctoral en la Universidad de Pittsburgh. Y para hacer eso, pues tuve que indagar en la historia de Guatemala, aunque eso yo lo venía haciendo desde los años 80, cuando estaba en Costa Rica, que me interesó establecer los orígenes de las religiosidades indígenas, los orígenes de las diferencias culturales que nos dividen, por ejemplo, cómo se originan los ladinos, teniendo en cuenta que no hay ladinos en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, sino solo aquí. En fin, todas esas preguntas yo me las respondí con muchas lecturas, pero la síntesis básica es la que ustedes vieron. Y como es una síntesis, solo me detengo en hechos cuya comprensión es básica para entender el desarrollo histórico de nuestro país, que es un poco complicado. No es un país sencillo como El Salvador, como Honduras, como Nicaragua, como Costa Rica. Este país es más complicado, como es complicado el Perú, como es complicado Ecuador, Bolivia, México, y Brasil, por su interculturalidad y por los conflictos identitarios que todavía tenemos. Entonces, eso fue, ¿no? Y son muchas lecturas, pero yo lo que hice fue una síntesis. Y estoy acostumbrado a hacer síntesis porque escribo artículos de periódico en donde también tengo que sintetizar en un poco espacio ideas que a menudo son bastante complejas, pero yo las sintetizo porque
los lectores de periódicos, pues no son por lo general lectores de textos académicos o de investigaciones científicas. Por ahí iría la respuesta. Lancer Javier, adelante. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, doctor. Fíjese que yo tenía una pregunta. En el principio del libro dice que Latinoamérica fue poblada por asiáticos o que vienen que cruzaron por el medio del estrecho de Bering. Pero mi pregunta era si hay algún fósil que logra decir que eran de origen asiático las personas que poblaron Latinoamérica desde un principio. ¿Hay alguna clase de fósiles o de dónde se pudo sacar esa información para decir, verdad? Porque sí tenemos muchas relaciones físicas con las personas asiáticas a veces, pero mi pregunta era si había algún fósil del cual se basaron para dar esa conclusión. Sí, sí existe en la paleontología, tiene una gran cantidad de evidencia que prueba el origen asiático de los pueblos precolombinos, ¿no? También hay una fauna convertida en fósiles, en evidencia paleontológica. Y naturalmente la etnicidad de los nativos latinoamericanos e incluso del mestizaje latinoamericano es claramente asiático. Hay otras hipótesis sobre que vinieron otras personas a la América Latina vía el océano Atlántico. Pero hasta la fecha, digamos, la hipótesis más plausible es que hará unos 35,000 años empezaron a cruzar el estrecho de Bering, que estaba congelado, o sea, no había agua ahí como hay ahora. De tal modo que pasaron caminando y también pasó la fauna, pasaron animales de caza, etcétera, y fueron poblando el continente poco a poco. Incluso hay unas cifras ahí de cuánto recorrió cada generación poblando el continente americano. Y de hecho, este poblamiento coincide con el paso del nomadismo al sedentarismo y con el descubrimiento de la agricultura. Y con el descubrimiento de la agricultura, sobreviene también la propiedad privada y las primeras formas de poder político, justamente para normar la propiedad privada, para normar el poder, etcétera. Y son las primeras formas también de normar la sexualidad y de las primeras formas de patriarcalismo, ¿no? Esta transición ocurre durante este proceso de poblamiento y es en este proceso que se asientan en muchos lugares grupos que después van a constituir altas culturas, ¿no? Como los mayas, que son los primeros, los incas que vienen después y los aztecas que vienen de último. Y naturalmente alrededor de estos grandes asentamientos, de estas altas culturas, pues había otros grupos culturales menores, con menor capacidad cultural y militar, que fueron subsidiarias o sometidas a estas culturas, ¿no? Pero la evidencia paleontológica sí es evidente que acusa un fenotipo asiático, ¿no? En nuestro caso, pues más parecido al del sudeste asiático, ¿no? Nosotros somos, la gente aquí es muy similar a la gente de Indonesia, de Filipinas, de Vietnam, de Camboya, de todo el sudeste asiático. Y también, pues, en toda Asia hubo grandes procesos de mestizaje.
En fin, pero sí, la respuesta es que sí hay evidencia paleontológica. Yo les recomiendo un libro que se llama Nuestros primeros padres, de Manuel Galich, en donde Galich se detiene bastante hablando de este asunto. Yo no lo hice porque mi libro es una síntesis rápida, ¿no? Entonces no podía detenerme en esas cosas. Eso. Gracias. Este libro que mencionó Roberto está en la bibliografía al final del libro, estimados. Sí. Marco Tulio Sosa, por favor, adelante. Buenas tardes, distinguido doctor. Es un honor poder conversar con usted un ratito. Gracias por su tiempo. Fíjese que yo tengo dos preguntas. Creo que voy a hacer la más cortita primero, que en su libro me llamó mucho la atención que en 2 líneas usted menciona que Arbenz se lo mató la CIA. Para mí, esto es primera vez que lo escucho y me gustaría más profundizar sobre el tema. Esa es la primera. La segunda, yo tengo un conflicto con la figura de Arbenz, porque me cuesta entender por qué no defendió la revolución. Se dice que quería darle al pueblo armas y luego pues que no habían, y luego que, no quiero decirlo así, pero se fue huyendo a otro país y se fue bajo el pretexto de que no quería derramar sangre. Igual pasamos 36 años derramando sangre y la revolución que lo puso a él en el poder no se hizo con rosas tampoco. Y en contraposición yo tengo el ejemplo de Salvador Allende, que se quedó hasta el final defendiendo lo que tanto les había costado. Entonces, si usted me pudiera aclarar eso, ya que yo sí tengo ese serio conflicto con la figura de Arbenz. Gracias. Pues el asunto del asesinato de Arbenz ha sido, definitivamente eso no se puede probar, sino se puede conjeturar, porque es una muerte muy sospechosa como para ser accidental, ¿no? Es un electrocutamiento en su propia tina de baño. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, digamos, Arbenz fue muy acosado después de que se fue de aquí, no lo dejaban vivir en ningún país, acosado por la CIA para impedir que volviera, porque había un temor de que si volvía, él volvía a quedar como presidente, ¿no? Eso le pasó a Arévalo también, pero Arévalo, digamos, pactó con el poder, con Carlos Arana, y pudo regresar a Guatemala como una persona absolutamente inocua, renunciando al liderazgo y a la simpatía popular que todavía tenían. Pero, digamos, la conjetura del asesinato encaja con múltiples asesinatos perpetrados por la CIA. Como le digo, no se puede probar, pero sí la conjetura es muy plausible, puesto que no cabe un suicidio. El hombre no estaba pensando en suicidarse, la esposa lo ha dicho muchas veces, lo dijo muchas veces, ¿no? Ahora, en cuanto a por qué no defendió la revolución, efectivamente ese es un reproche que el primero que se lo hizo a Arbenz fue el Che Guevara, ¿no? Che Guevara vivía en Guatemala, vivió aquí de diciembre de 1953 a septiembre de 1954 y vivió el derrocamiento. Y una de sus críticas más grandes, sobre todo hay un libro del Che Guevara que se llama Otra Vez, que es un diario en donde narra su estadía en Guatemala. Y justamente él se da cuenta de que Arbenz, acuérdense que si usted se va a YouTube y busca el discurso inaugural de Arbenz, Arbenz dice ahí: haremos de Guatemala un país capitalista moderno. De tal modo que la reforma agraria que intentó Arbenz era una reforma para pasar del feudalismo al capitalismo. Arbenz no era un comunista. Eso lo han dicho todos los investigadores serios de la Revolución de Octubre. No era un comunista. Lo que pasa es que para pasar del feudalismo al capitalismo es imprescindible una reforma agraria que convierta el feudo o el gran latifundio en una base
grande de pequeña propiedad agrícola. Para eso se necesita repartir las tierras. De hecho, eso fue lo que hizo Chiang Kai-shek en Taiwán, ¿no? Llegar a expropiar tierras bajo ley marcial y entregárselas a los peones y convertir a los antiguos terratenientes en industriales agrícolas. Eso era el sueño de Arbenz, solo que Arbenz aquí no usó la ley marcial, sino que compró tierras ociosas de la United Fruit Company a precios de mercado. Estados Unidos, a la vez que defendía y asesoraba la reforma agraria en Taiwán, aquí derrocaba a Arbenz, ¿no? Era el mismo proyecto, el paso del feudalismo al capitalismo. Pero allá, Taiwán era un buen escaparate frente a China continental o China comunista, mientras que aquí Guatemala era un mal ejemplo de desalineamiento con los designios geopolíticos de Estados Unidos, entonces no lo podía permitir. Entonces, Arbenz soñó siempre con un país capitalista moderno, es decir, libre competencia, igualdad de oportunidades, prohibición de monopolios. Y en cuanto a defender la revolución, él cayó en un engaño muy fácil, que le dijeron que para evitar un derramamiento de sangre renunciara, porque el problema era él en lo personal, no la revolución. Y él se lo creyó. Entonces, en su discurso de renuncia lo dice, ¿no? No voy a ser yo la causa de la muerte de guatemaltecos, del derramamiento de sangre, ¿no? Y paradójicamente, los asesores que le aconsejaron hacer esto fueron sus asesores del Partido Comunista de Guatemala, del PGT, ¿no? Sobre todo de su secretario general, José Manuel Fortuny. Tan es así que el Che Guevara en su libro otra vez narra que cuando él se va de Guatemala hacia México y Arbenz cae, digamos, cuando Arbenz ya cayó, él se va después, estando en México se encuentra con José Manuel Fortuny, el secretario general del Partido Comunista de Guatemala, se lo encuentra en una manifestación cerca del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Y el Che se le acerca y le dice justamente, compañero, ¿por qué no pelearon? ¿Por qué no defendieron la revolución? Y dice que Fortuny le dijo, eso estamos haciendo ahora, nos estamos reagrupando, compañero. Y el Che le dijo cándidamente, ¿pero ahora para qué? ¿Por qué no hicieron eso desde el poder? Con las armas que tenían, ahora va a ser difícil o imposible. Por eso es que cuando el Che Guevara conoce a Fidel Castro, le hace prometer una cosa como condición de que él, el Che, lo acompañe en el bote Granma para ir a Cuba a votar a Batista. Le dice, yo me voy contigo, pero prométeme que cuando triunfemos en Cuba, vas a destruir al ejército de la dictadura batistiano y vamos a fundar un ejército popular, porque esa fue la causa de que en Guatemala la revolución fuera traicionada y Arbenz también, ¿verdad? Porque él solicitó armas, porque había gente en las calles pidiendo armas. Uno de ellos era Otto René Castillo, el joven Otto René Castillo, que se quedaron en las calles porque incluso el ejército dio puntos a donde había que llegar, porque ahí iban a llegar las armas para defender la revolución. Y no llegaron por una traición de algunos oficiales del ejército, ¿no?, contra Arbenz. Entonces, pero esa fue una reacción de Arbenz que lo convenció de que si él no renunciaba, eso constituía una terquedad de él y que iba a costar muchas vidas. Y por eso renunció y fue humillado, etcétera, ¿no? Eso lo pagó muy caro a lo largo de toda su vida hasta su muerte, ¿no? Y sin embargo, esa experiencia fue la que se llevó el Che Guevara y es lo que mantuvo a Cuba, digamos, sin que la pudieran derrocar. Entonces, de hecho, el reproche que se le tiene a Arbenz es discutible. Yo no defiendo el hecho de que no haya defendido la revolución.
pero tampoco se lo echo en cara porque en aquel momento él no se daba cuenta. Él creyó, fue víctima de un engaño y si se quiere se puede hablar de Arbenz como una persona ingenua, ¿verdad? Que no previó de lo que era capaz, digamos, en este caso Estados Unidos, la Iglesia Católica de Guatemala, la oligarquía y algunos oficiales del ejército. Pero incluso cuando él quiso reaccionar, tanto sus asesores cercanos como algunos oficiales de su ejército le dieron el consejo contrario. Uno de los pocos, quizá no el único, que le dijo que se fueran a resistir, que saliera del palacio y que fueran a resistir a un departamento fue Alfonso Bauer Páez. Y eso lo contaba Concho Bauer Páez, ¿no? Entonces, efectivamente, desde digamos, sobre todo si uno ve lo que pasó con la Revolución Cubana, uno puede reprocharle a Arbenz eso. Pero él no sabía, ¿no? Digamos, para que Cuba haya hecho lo que hizo, que fue sustituir el ejército vencido por uno nuevo para evitar traiciones, como ocurrió con Arbenz, eso solo fue posible gracias a la experiencia que el Che vivió aquí con Arbenz, ¿no? Entonces, con esto lo que le quiero decir es que los hechos históricos siempre son bastante complejos y que no se pueden sintetizar en blanco y negro, ¿no? De hecho, yo sí creo que Arbenz fue ingenuo no solo en eso, sino en pensar que era posible una democracia al estilo de Estados Unidos en un país que es el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Eso sí fue una gran ingenuidad. Y parte de esa ingenuidad fue la otra, la de creer que la revolución iba a seguir si él se apartaba, ¿no? Porque eso fue lo que él creyó. Yo no quiero ser presidente a la fuerza, me voy a ir para que la revolución siga. Se creyó esa patraña, ¿no? Y sin duda sufrió mucho por eso a lo largo de su vida. Esa sería mi respuesta. José Jaciel, adelante. Claro, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor. Mi pregunta va hacia la sección del libro titulada Guatemala Actual. En ella, ya hacia el final, se mencionan dos ideas que a mí me hicieron un poco de ruido, más por el contexto muy reciente, porque se menciona la frase todos somos mestizos y a continuación, en el mismo párrafo, se dice que es un mestizaje múltiple, diferenciado y variable. Entonces, a mí me quedó un poco la duda, sobre todo de cara a la consigna que se está viendo en la Guatemala actual, en lo más reciente, o digamos la frase de pedir una asamblea plurinacional constituyente. Uno creo yo que podría dar una lectura hacia estar a favor de algo así o estar en contra, de nuevo, por estas dos frases que podrían parecer contradictorias. Entonces me parece una cosa una gran fortuna poder preguntárselo directamente a usted. ¿Cuál sería su postura ante esta petición que estamos viendo en las calles? Y también por qué pareciera que recién ahorita se aparece, digamos, esta palabra plurinacional. Bueno, en primer lugar, el mestizaje históricamente, los quichés en el siglo XVI, cuando vienen aquí los españoles, los quichés eran tributarios de los aztecas, de los mexicas. Y los mexicas hacían incursiones frecuentes a Guatemala para cobrar el tributo de los quichés violentamente. Eso provocó grandes mestizajes entre quichés, mexicas, entre mexicas y cachiqueles, etc., ¿no? O sea, hubo un enorme mestizaje ahí. En la península ibérica, España y Portugal son los países más mestizos de Europa, ¿no? Además de haberse originado con celtas e iberos, ahí tuvieron la presencia de todas las tribus
llamadas bárbaras del norte, ¿no? Suevos, alanos, godos, visigodos, etcétera, que invadieron la península ibérica. Esto implicó un inmenso mestizaje biológico. Y finalmente hubo una presencia árabe, léase africana, negra, de 800 años en España, particularmente notoria hasta la fecha en el sur, en la costa mediterránea de España. El español mediterráneo es moreno. Entonces, el hecho de mestizarse biológicamente y el hecho de que en España convivieron musulmanes, judíos y cristianos durante siglos, o sea que también hubo un mestizaje religioso y cultural, eso hizo que los españoles y los portugueses, cuando colonizan América Latina, se mestizaran con las nativas, cosa que no pasó con los ingleses en la India, por ejemplo. Ahí no hay ladinos, ahí no hay criollos, ahí no hay mestizos, ahí hay ingleses e indios de la India, pero aquí sí ocurrió, ¿no? Entonces, cuando yo digo que todos somos mestizos, me refiero al hecho histórico que arroja el dato de que, como dice Fuentes y Guzmán en La Recordación Florida, y como dice Eric Wolf en su libro Pueblos y Culturas de Mesoamérica, en el siglo XVIII en Mesoamérica ya no había indios puros debido al mestizaje biológico, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, todos somos mestizos, pero ser mestizos no nos hace iguales. Los mestizajes son diferentes. Incluso yo he dicho, tan mestiza es Menchú como tan mestizo era Arzú, pero no son iguales, ¿no? Son procesos de mestizaje diferentes. Entonces, aquí en Guatemala, desgraciadamente, Naciones Unidas tiene una agenda, digamos, muy simplificadora de los mestizajes, ¿no? Se dice, aquí hay 4 pueblos, el pueblo ladino, el maya, el garífuna y el xinca, ¿no? Y cuando se mencionan estos pueblos, la gente tiene la idea de que viven cada pueblo de espaldas al otro y que no existen mestizajes. Y que además cada uno es químicamente puro y que se diferencia químicamente, puramente de los demás, ¿no? Cosa que no es así. A los científicos sociales no les gusta teorizar el mestizaje porque es más difícil que teorizar las diferencias, ¿no? Si nosotros nos atrincheramos en las diferencias, es fácil decir, yo no soy aquel, aquel no soy yo, ¿no? Pero si nos ponemos a mover el árbol genealógico, nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos mestizajes. Y sobre todo en la América Latina, puesto que ya venían los españoles mestizados y no tuvieron ningún empacho en seguirse mestizando aquí. Entonces yo inventé la categoría en mi libro, El Síndrome de Machimonne, mestizajes diferenciados, para expresar la idea de que todos somos mestizos porque no hay gente pura, no existe la pureza racial ni étnica, ¿no? A estas alturas. Todos somos mestizos, pero no todos somos iguales. Y es un ejercicio interesante que cada uno establezca su mestizaje, su propio mestizaje, ¿no? Tanto racial como cultural, como étnico. Entonces, eso por un lado. Por eso yo me he posicionado siempre contra esto de decir mayas y mestizos, porque eso se supone que entonces los mayas no son mestizos, son puros, ¿no? Y eso no es cierto. La historia arroja otro dato. Entonces, los mestizos, dice, son los ladinos. ¿Y cómo se originaron los ladinos? Los ladinos fueron los primeros indios convertidos al cristianismo y que hablaron castellano. ¿Por qué? Porque el cristianismo era una religión ladina, y porque el castellano también era una lengua latina, venida del latín, ¿no? Ladina. De esa deformación de palabras viene lo de ladino como categoría étnica. Porque si usted va al diccionario, ladino quiere decir sinvergüenza, oportunista, engañador, etcétera, ¿no? Y es interesante, la historia de la palabra ladino va más allá, pero no viene al caso ahorita.
Si quieren, la hablamos más adelante. Entonces, yo me he posicionado en contra de los purismos, ¿no? Por un lado, hay mayas que creen, o indígenas que ahora adoptaron el nombre maya, que en realidad es un nombre que todavía no se sabe si hubo un pueblo que se llamó así. Lo que se sabe es que había un idioma llamado maya en Mayapán, ¿no? En México. Pero que ellos se hayan llamado nosotros los mayas, no hay evidencia arqueológica de eso. Eso viene de que en los años 90, sobre todo, los lingüistas estadounidenses y los científicos sociales estadounidenses hablaban, para no decir indios, decían de Guatemalan mayas, ¿verdad? Por el origen. Entonces después los intelectuales indígenas adoptaron maya para sustituir la palabra indio, que siempre ha tenido un contenido peyorativo e inferiorizador. Está bien, ¿no? Entonces, pero de eso a pensar que hay purismos mayas y que hay diferenciaciones puras que no se articulan, eso, yo contra eso me posiciono. Yo creo que todos tenemos diferencias, pero nuestras diferencias se articulan de múltiples formas, ¿no? Y he puesto muchos ejemplos. La forma de hablar, nuestra dieta, es absolutamente mestiza. Nuestras costumbres son mestizas, ¿no? Lo que pasa es que todavía existen esas trincheras de indio y ladino que son coloniales y que ya no abarcan las múltiples formas de ser mestizo, que por suerte no tienen nombre, porque son demasiadas. Son formas coloniales, ¿no? Y nos atrincheramos en esas diferencias por nociones erróneas, ¿no? Hay ladinos que creen que son blancos y cuando llegan a Estados Unidos les dicen que no lo son, ¿verdad? Que ellos son cafés, que ellos son brown, no son white, ¿verdad? Y se decepcionan mucho. Hay ladinos, los ladinos de Occidente se asumen como mixtados. Es que mi mamá es indígena y mi papá ladino, o al revés. Los indígenas de Oriente se asumen como ladinos porque según ellos no tienen nada de indio. Entonces, el concepto ladino es bastante incierto y mestizo peor, más todavía, porque quien que es no es mestizo, lo cual no significa que seamos iguales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a lo plurinacional, en Guatemala se está tomando ese término de la experiencia de Bolivia, ¿no? Sin embargo, Bolivia se llama Estado Plurinacional de Bolivia, pero el Estado de Bolivia es uno. No hay tantos estados como nacionalidades indígenas. ¿Por qué? Porque lo nacional se toma culturalistamente, es decir, se habla de naciones culturales, o sea, unidas por idioma, tradiciones, historia, etcétera, pero no como estados nacionales, ¿no? Estados-nación, que es lo que atemoriza a mucha gente aquí cuando Codeca habla de plurinación, de estado plurinacional. Pero ¿cómo? Entonces va a haber un estado quiché, uno cachiquel, uno sutuil, uno ladino, uno maya, uno xinca. ¿Qué va? No, son nacionalidades culturales, ¿verdad? Y el problema de Guatemala es que esas nacionalidades culturales no tienen unidad territorial, sino que están dispersas. Hay quichés por todos lados, hay cachiqueles por todos lados, hay quechíes en Izabal, hay quechíes en Chiquimula, desde tiempos de barrios. Entonces, esto de lo plurinacional se refiere a representatividad ante una asamblea constituyente y ante un congreso en el que estén todos y se asumen como nacionalidades las diferencias culturales entre los pueblos indígenas. Y otra cosa, que se cree que el pueblo ladino es un pueblo, que todos los ladinos piensan igual, y no, pues tampoco, ¿no? Pues el asunto es mucho más difícil. Y lo plurinacional, como le digo, se refiere, es un concepto cultural o culturalista, no se refiere a estados-nación. Entonces, cuando se habla de eso, se está pensando en Bolivia, de ahí se calcó. Estado plurinacional, Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular,
y Estado plurinacional, ¿no? O sea, la ambición de que todos los pueblos estén representados. Eso es todo. Y lo del mestizaje, sí, pues en ese libro yo lo trato en el síndrome de Machimonne, porque me parece que es el elemento que hay que teorizar, más que atrincherarnos en nuestras diferencias como que si fuéramos un país como Sudáfrica. En Sudáfrica hay negros y blancos. Son sudafricanos los dos, ¿verdad? Pero ahí no hay mestizajes. Entonces, nuestra interculturalidad es conflictiva. Hay países multiculturales que tienen una interculturalidad mortal. Por ejemplo, Palestina. En Palestina hay judíos y palestinos. Y ambos son pueblos semitas. Ambos son semitas, los judíos y los palestinos, de tal manera que estar de parte de los palestinos no lo hace a uno antisemita, ¿no? Es una acusación muy frecuente cuando uno se posiciona en contra de las masacres que el Estado de Israel suele hacer en Palestina. Entonces, la interculturalidad, la pluriculturalidad son cosas muy interesantes que van unidas a la necesidad de teorizar los mestizajes, porque además en nuestro país no hay un mestizaje, hay muchos mestizajes. La Revolución de Octubre soñó con indígenas y ladinos, por eso Monteforte Toledo tiene una novela que se llama Donde acaban los caminos, en donde al final una ladina se casa con un indígena y ellos emblematizan la Guatemala feliz del futuro, un matrimonio entre un indígena y una ladina, ¿no? Pero eso es lírico, es como la raza cósmica de Vasconcelos en México, ¿no? Aquí todos somos mexicanos, o como dice aquí la derecha, ¿no? Aquí la Constitución dice que somos guatemaltecos y por tanto somos iguales. Pues no, la Constitución lo puede decir, pero a la vista está que no somos iguales, ¿no? Basta ver un indígena con su traje en la calle para que el más pobre de los ladinos lo discrimine. Entonces no somos iguales y la Constitución, pobrecita, la llevan y la traen, pero nadie la cumple, ¿no? Nadie la lee, nadie la entiende debido al estado calamitoso de la educación en nuestro país. Pues por ahí iría mi respuesta. Gracias, Mario. Ahora le damos la palabra a Pablo Dario Velázquez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo tengo, me parece que 3 preguntas. No sé si las hago una por una o las menciono todas en un mismo instante. Mejor una por una. Ok. La primera es que en su libro veo que aborda el concepto modernidad aplicado a la Guatemala. Entonces, yo desde ahí puedo preguntarme en qué sentido se utiliza el concepto modernidad, puesto que aquí en Guatemala, hasta donde he sabido, no ha habido alguna clase de modernidad y lo que tenemos, digamos, son vestigios quizá de ella que hemos traído de Europa, más bien son vestigios europeos que hemos traído a lo que es América Latina. Esto lo tomé en cuenta, dado que en algún momento se habla de un estado posmoderno en Guatemala, pero no puede haber posmodernidad si no ha habido modernidad. Entonces, esta sería la primera pregunta, ¿en qué sentido se aborda el concepto? Porque he entendido que también hay un concepto de modernidad mercantil, por ejemplo. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Ok. Mire, la modernidad es un proceso, la modernidad occidental es un proceso que se inicia en Europa a finales del siglo XV, cuando los mercaderes europeos van a China a vender caro el producto europeo allá y se traen el producto chino para venderlo barato aquí. Si usted lee El Mercader de Venecia de Shakespeare, esa obra emblematiza los orígenes de la modernidad. De tal manera que la primera forma de acumulación de capital que existió fue de tipo mercantil. En el siglo XVIII, y los primeros mercaderes, pues que fueron mercaderes, poco a poco se fueron convirtiendo en financistas de nuevos viajes a las Indias orientales. Y así comienza la primera acumulación de capital, siendo primero mercantil y después financiera. La revolución industrial del siglo XVIII hace que el capitalismo dé un brinco,
¿Por qué hablo de capitalismo? Porque la modernidad en economía es capitalismo. La modernidad es el paso del feudalismo al capitalismo. En economía, la economía moderna es capitalista. Y en política es el paso de la monarquía a la república, es decir, a la democracia representativa, a la democracia moderna. Entonces, modernidad es capitalismo en lo económico y democracia en lo político. Y en lo filosófico, individualismo emprendedor, ¿no? Emprendedor o vendedor de su fuerza de trabajo. Ya el individuo no está ligado a ninguna sociedad, a ninguna comunidad para sobrevivir. Ahora tiene que sobrevivir en lo individual. Esa es la modernidad, y vale decir que la revolución industrial que hace de la modernidad una modernidad industrializada, solo fue posible gracias a todo el oro y la plata que los españoles se llevaron de América Latina, y que por ser el país más atrasado de Europa, dilapidaron ese metal precioso comprando artículos suntuarios con una mentalidad feudal a Europa del Norte. Por eso ese dinero fue a dar al norte, y fue en el norte donde ese metal precioso sirvió de respaldo a toda la inversión industrial que floreció en Inglaterra, Alemania y otros países del norte de Europa, ¿no? De tal manera que sí tuvimos que ver con la modernidad europea. Nosotros pusimos el oro, pero no nos dieron las ganancias. Entonces, la modernidad es eso. ¿Qué pasa con la América Latina y la modernidad? Que la idea de modernidad viene con la colonización, ¿verdad? La independencia, las independencias allá donde hubo guerras de independencia fueron procesos modernizadores que pretendieron fundar naciones modernas, es decir, repúblicas con constituciones, ¿verdad? Y salir del feudalismo de la colonia, de los señores, de los encomenderos y de los siervos de la tierra, que eran los indios. Se suponía que las independencias fueron el primer paso de la modernización en América Latina, ¿no? Pero ¿qué pasó con eso? Ocurrió, y después con las revoluciones liberales, ¿no? Ocurrió que, como decía antes, para pasar del feudalismo al capitalismo, usted tiene que convertir el latifundio o el feudo lo tiene que convertir en una gran base de pequeña propiedad agrícola para que este montón de propietarios vendan su producto a industriales que industrializan el producto agrícola y se lo venden al propio pueblo, creando así un mercado interno capitalista vigoroso que va a permitir que estos países se relacionen internacionalmente con otros que están en el mismo proceso. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el pecado original de los criollos que impidió un desarrollo moderno, capitalista y democrático en Guatemala? Que no soltaron el latifundio. No hubo una reforma agraria. Y en Guatemala los liberales vienen, expropian al mayor terrateniente de la época, que era la iglesia, y expropian las tierras comunales indígenas. ¿Para qué? Para ensanchar aún más los latifundios y cultivar el café para 20 familias. Entonces, sobre una base terrateniente feudal, no se puede fundar un Estado democrático, porque el feudo, es decir, el latifundio, al no tener pequeños propietarios agrícolas, es una fábrica constante de campesinos sin tierra, o sea, es una fábrica de pobrerías que tarde o temprano el Estado no puede atender ni en forma de educación pública, ni en forma de salud pública, ni en forma de servicios públicos. Y paran yéndose, ¿verdad? Por eso nuestra economía capitalista no depende de lo que produce el mal llamado sector productivo, sino depende de las remesas que manda esa gente, expulsada de aquí por falta de trabajo, por falta de modernidad, ¿no? Entonces, ese fue el pecado latinoamericano. Por eso América Latina se quedó subdesarrollada, ¿no? Y se la comió a Estados Unidos, porque Estados Unidos sí hizo su reforma agraria. Si basta volar sobre Iowa, sobre el Midwest, para ver la gran cantidad de pequeño propietario agrícola que hay en Estados Unidos, ¿no?
Entonces, la modernidad no cuajó, cuajó a medias. Se le llamó modernidad porque esa era la intención de los ilustrados, ¿no? Pero el interés económico oligárquico hizo que nuestra modernidad fuera coja, fuera a medias. Para remediar eso, en el siglo XX hubo un ciclo de revoluciones modernizadoras que quisieron enmendarle la plana a los criollos del siglo XIX. La primera de esas revoluciones fue la mexicana, 1910. La segunda fue la guatemalteca, 1944. La tercera fue la cubana, 1959. La cuarta fue la chilena, con Salvador Allende, 1970. Y la quinta fue la Revolución Sandinista, 1979. Todas querían lo mismo, echar al dictador pro-oligárquico, hacer la reforma agraria, crear una gran base de pequeño empresario, competitivo entre sí, para fundar países capitalistas modernos, como lo soñó Arbenz para Guatemala. Esa es la modernidad, y ya sabemos lo que pasó con esas revoluciones, ¿verdad? Entonces, la modernidad ha sido impedida precisamente por la potencia moderna, porque la modernidad no es un modelo que puedan seguir los países que le sirven a la modernidad, ¿no? Los países que le sirven a la modernidad central no pueden pasar de cierto desarrollo, porque implicarían una competencia, ¿no? Ese fue el sueño de Bolívar. Dijo, hagamos un solo país del Río Bravo a la Patagonia para competir con Estados Unidos como una sola patria. Pero lo traicionaron. Esa es otra historia. Entonces, cuando se habla de modernidad, se habla de proyecto, se habla de sueño, ¿no? Modernidad fue lo que quiso traer aquí Arbenz, la modernidad. Porque, repito, modernidad no es otra cosa que capitalismo en lo económico, democracia representativa en lo político, libre competencia e individualismo emprendedor en lo individual. Entonces, así como se habla de modernidad fallida latinoamericana, también se habla de posmodernidad, ¿no? Además, la posmodernidad en el primer mundo no es una etapa posterior a la modernidad, sino es una fase de la modernidad que corresponde al capitalismo más reciente, que es el capitalismo en clave neoliberal, léase en clave extraccionista y financierista, ¿no? Porque actualmente el capitalismo es financierista. Por eso China está proponiendo en este momento un giro del mundo, ir otra vez al capital materialmente productivo, lo que se llama productividad física. Volver a producir mercancías físicas en lugar de estar especulando, vendiendo y comprando empresas en Wall Street, en la City de Londres, ¿verdad? Porque los únicos que ganan son los Rothschild, los Rockefeller y Soros, y no se crean esa necesaria base de miles de pequeños y medianos propietarios que son los que democratizarían la modernidad y el capitalismo, ¿no? Pero esto choca con el capitalismo oligárquico, que en Guatemala es un capitalismo de 20 familias, cuando aquí tendríamos que tener un capitalismo de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 familias, un par de millones de empresarios, más 5 millones de pequeños, medianos empresarios para que la modernidad cuajara, ¿no? Pero ¿es posible eso en un solo país, en un pequeño país como este? Entonces, cuando se habla de modernidad y de posmodernidad, no se habla de algo consumado, ¿no? Sino de proyectos e intentos que hubo, que en América Latina fueron dos: las revoluciones liberales del 19 y las revoluciones modernizadoras del siglo XX, que ya enumeré, ¿no? Y la posmodernidad en América, acuérdense que lo posmoderno es sobre todo cultural. Y así como hay artistas modernos en el subdesarrollo, como aquí hay grandes artistas modernos. El autor del Teatro Nacional, Efraín Recinos, era un artista moderno, ¿no? Las sinfonías de Jorge Sarmiento son modernas. Las piezas electrónicas de
Joaquín Orellana son modernas o posmodernas, así como hay un arte moderno respetable, una novela moderna en América Latina, una pintura moderna, un cine moderno. Esa expresión no se corresponde con la economía ni con la política. Somos países subdesarrollados que producimos arte moderno y posmoderno de primera calidad en el mundo. Y esto se debe a que la superestructura tiene un desarrollo relativamente autónomo respecto de la estructura económica, porque hay individuos que salen a estudiar a otro lado, hay individuos que se cultivan aquí, que son los cultores, son quienes hacen avanzar el arte y el pensamiento. Hay pensadores modernos, escritores modernos. Lo que no hay es modernidad como una estructura funcional en nuestros países, y tampoco posmodernidad. Se le llama así. No sé si le contesto. Sí, de hecho sí, por lo que mencionaba de, bueno, yo entiendo como modernidad, digamos, a una clase de movimiento cultural y dentro de muchas cuestiones que tal vez lo caracterizan, ¿verdad? Poco quizá he visto en América Latina, pero lo que usted mencionaba me parece bien acertado, ¿verdad? Intentos o proyectos, ¿verdad? La segunda pregunta sería, bueno, esta pregunta nace de una parte final de su libro que es la Guatemala democrática, ¿no? O la democracia en Guatemala. Y lo que veo es de que se plantea una clase de crítica, y esa es de que, crítica en sentido kantiano, no como evaluación. Entonces, en esa evaluación yo lo que entiendo es de que la democracia es posible cuando se opera, digamos, sobre el ciudadano y no sobre las cualidades de cada sujeto. Y eso está bien, yo veo que se plantea ahí una solución, se plantea una posible respuesta y todo, pero me deja, digamos, de alguna manera inquieto algunas otras características. Por ejemplo, veo que la visión que se tiene en el libro sobre la democracia es el Estado operando sobre el sujeto. Y bueno, al menos etimológicamente, creo que la democracia al nacer en Atenas nacería como el sujeto operando sobre el Estado de alguna manera. Y digamos, aquí veo que hay alguna clase de giro, pero a lo mejor nos puede mencionar un poquito de ello. Y lo otro sería de que, bueno, la democracia de alguna manera me ha dejado un poquito inquieto, la verdad, pues en la cuestión, digamos, de la democracia que vivimos acá en Guatemala, no solamente por lo que usted mencionaba en su documento, sino también por la participación política del ciudadano acá en los procesos políticos, ¿verdad? Y debo de decir o mencionar una frase de Jacques Rousseau que mencioné anteriormente en una clase en el semestre pasado también con el licenciado Alarcón, y es que, digamos, la democracia solo es válida, decía Rousseau, cuando el sujeto está en condiciones de sufragar, ¿verdad? Y digamos, esta sería una idea que yo pongo sobre la mesa, y partiendo de ahí quisiera hacer la pregunta, que esa sería la pregunta, en su opinión, ¿es la democracia la forma de gobierno más óptima para emplear en este país? Mire, la democracia griega se basaba en la acción del ciudadano. El problema con la democracia griega es que el ciudadano era solo la élite de la polis. ¿Y de qué vivía la polis? Del esclavo, de los esclavos. O sea, la democracia griega tenía como base económica la esclavitud. Y eran ciudadanos la élite de la polis, nada más. La democracia moderna trata de poner remedio a eso. Rousseau y compañía, toda la Revolución Francesa y la Ilustración. Y entonces se inventa la democracia participativa para todos, es decir, no va a haber una base económica esclavista. Todos van a ser ciudadanos, todos van a ser ciudadanos. ¿Y qué significa ser ciudadano? Significa ser un sujeto educado por la educación laica, gratuita y obligatoria del Estado. ¿Y para qué educa el Estado a su sujeto ciudadano? Lo educa en civilidad para que entienda qué es el Estado, cómo funciona y sobre todo que el ciudadano tome conciencia de que la soberanía reside en él, no en los gobernantes. Por eso quien pone y quita a los gobernantes es el ciudadano. Pero usted no puede tener un ciudadano analfabeto en el esquema de la democracia moderna.
Si usted tiene ciudadanos que lo que tienen son DPI y no saben leer, no saben cómo funciona el Estado, no saben cómo funciona la corrupción, no saben para qué sirve la democracia, si no hay ciudadanía, no hay democracia, ¿no? Entonces ya no es la ciudadanía de Grecia, es la ciudadanía de la modernidad, en la que todos somos ciudadanos, todos, ricos y pobres, tenemos derechos y obligaciones ciudadanos. Esa es la base de la democracia, ¿no? La ciudadanía que para ser ciudadanía tiene que ser instruida. Por eso existe la educación laica, gratuita y obligatoria en la modernidad democrática. Entonces, esa es la teoría del liberalismo clásico, ¿no? Capitalismo en la economía, libre empresa, libre competencia, igualdad de oportunidades, no de logros, y control férreo estatal de monopolios. Ese es el credo del liberalismo, de la modernidad económica. Y en política, la democracia representativa basada en la ciudadanía libre, ¿no? Laica, educada. Si esto no hay, si nosotros tenemos un país con una mayoría analfabeta o analfabeta funcional, ¿cómo puede haber democracia? No hay conciencia ciudadana. El ciudadano no es consciente de que en él o ella reside la ciudadanía y por eso se somete a los gobernantes, ¿no? Que se vuelven dictadores. Entonces, sobre si la democracia es el mejor sistema de gobierno, yo creo que es la forma más elaborada de gobierno hasta la fecha, aunque yo sé que hay gente que habla de democracia autoritaria, hay gente que añora la mano dura, por eso votaron por Pérez Molina, ¿verdad? Porque añoraban, oían que en tiempo de Ubico la mano dura hacía que la sociedad fuera organizada, pero eso es ausencia de modernidad, ausencia de ciudadanía. Entonces, aquí no hay democracia, aquí hay un simulacro de democracia como hay simulacro de modernidad, ¿no? Como hay simulacro de capitalismo. Aquí lo que hay es un poder oligárquico que es oligárquico porque controla la economía, la política y las ideologías por medio de distintas formas de control poblacional, como las religiosidades, la publicidad, los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, es más bien una dictadura perfecta disfrazada de democracia, ¿no? Si es el mejor, la mejor forma de gobierno, pues yo creo que es la más elaborada, ¿no? Ahora hay formas de entender la democracia. En el socialismo que ya pasó, marxista, leninista, se entendía la democracia como democracia proletaria, ¿verdad? Y se acusaba a la democracia occidental como democracia burguesa. El problema con la democracia es que se puede manipular, como todo, ¿no? Entonces se montan simulacros de democracia en los que lo que vale es el poder económico, ¿verdad? El poder militar, el poder político. Entonces, no hay una receta para decir la democracia es mejor. Claro, es mejor que la dictadura abierta, ¿verdad? Pero ahora ya no hay dictaduras abiertas, ahora hay dictaduras solapadas, ¿no? Entonces, por ahí iría mi respuesta. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar la palabra a Yedian Alejandra López. Muchas gracias. Pues, hola y buenas tardes, como lo habían dicho todos los demás. Doctor, no tiene idea de la emoción que siento de que usted esté participando en esta clase. Yo le puedo decir de que pues yo he estado siguiendo su participación en conferencias acerca del Bicentenario. Siempre estoy pendiente que usted participa. Y pues también puedo decir de que desde el cambio que hubo de pensum en esta carrera, desde el 2016 que se quitó sociología, pues
yo no tenía idea de si había alguna manera en la que esto se pudiera incluir en lo que va de los estudios, y me alegro mucho de que tanto las lecturas en la clase como la situación del Bicentenario y pues el hecho de que las redes sociales hagan posible pues que se comparta mucha información importante y no solo estupideces, si me es permitido decirlo, pues que de su trabajo sea conocido. Entonces, yo le quería hacer dos preguntas. Una que es pues enfocándome bastante en la situación que está pasando ahora en el país, que pues es mucho más obvia para muchos de nosotros, y es que ¿considera usted que es posible que se dé una dictadura completa, absoluta? Bueno, creo que para responder esto tengo que repetir lo que he escrito últimamente en mis columnas. La oligarquía guatemalteca está dividida en dos facciones, ¿no? Una facción atrasada, ligada a la riqueza que puede extraer de este país, que yo le llamo, a ese grupo le llamo arzuista, porque tiene toda la ideología de los arzú, es decir, criolla, abolengo, sangre azul, incontaminación de mestizajes y de indígenas, y una mentalidad anticomunista de Guerra Fría, ¿no? Absolutamente todo el mundo que no esté de acuerdo con ellos son comunistas, al extremo de que el ONGismo, que yo he llamado rosado, en Guatemala lo tienen como extrema derecha, ¿no? Pues no sé a quién se le puede ocurrir que Helen Mack es de extrema izquierda, perdón, ¿no? O que Jordán Rodas es de extrema izquierda, ¿no? Solo la Fundación contra el Terrorismo, que sí es de extrema derecha, fascista. Entonces, esta es una facción ruda, más inculta, más atrasada que la otra. La otra facción que yo he llamado dionisista, ¿verdad? Y me refiero a arzuista y dionisista por quienes son los dueños de cada facción, y que es una facción corporativa. Cuando digo corporativa me refiero a internacional y que tienen más inversiones fuera de Guatemala que aquí, ¿no? Es gente que tiene inversiones en China, que tiene inversiones en todo el mundo, y que si Guatemala se hundiera mañana en el océano de dos mares al ruido sonoro, ellos seguirían tranquilos, digamos, habiendo perdido las ganancias que tienen aquí con su pollo campero y otras chatarras, ¿no? Es mucho más moderna. Entonces es una facción que entiende la política de Estados Unidos y por eso se apresuró a llegar a la CICIG a comprar su impunidad, pagando impuestos atrasados, pagando multas, saliendo en televisión a pedir perdón y diciendo que sí, que habían hecho financiamientos ilícitos para las campañas e invirtieron en su impunidad. A ellos no los tocan. Los otros no. Arzú se fue a parar enfrente de Iván Velázquez a desafiarlo, como cuando uno salía del colegio a las 4 de la tarde y se iba a pelear a la vuelta con alguien que lo había ofendido. Entonces, en general, los arzuistas están apoyados por la derecha más derechista del Partido Republicano de Estados Unidos y los dionisistas por el ala financierista del Partido Demócrata. Léase los Clinton, Obama, la banca Rothschild, la banca Rockefeller y por supuesto George Soros, que es el que financia todas las ONGs que dizque son de izquierda, ¿no? Pero son ONGs culturalistas que defienden cosas culturales como trajes, como tradiciones, idiomas, etcétera. Cosas con las cuales el poder no tiene ningún problema. Entonces, estas son las dos facciones en este momento. Y en este momento quienes controlan el Estado son los arzuistas, con un tipo tan torpe y ridículo como Yamatei, ¿verdad? Como lo fue Jimmy Morales.
que uno cree que ya no puede caer más bajo con un presidente peor y sin embargo el piso cede, ¿verdad? Que primero Pérez Molina, después Jimmy Morales, ahora Yamatei, y la gente está pensando en elegir a Neto Brand, ¿no? Después del cual seguramente vendrá la pirulina o algo así. A ese extremo de despolitización y de ignorancia nos han llevado. Entonces, esta gente que está ahorita en el poder sí sueña con la dictadura. No creo que Estados Unidos los dejen llegar muy lejos, pero sí están permitiendo, por ejemplo, que Yamatei permanezca. Todas estos gritos destemplados de que renuncie Yamatei, que renuncie Consuelo Porras, etcétera, son inútiles. Son inútiles. Está visto que si Dionisio no activa sus net centers para sacar a la gente a la plaza, como ocurrió en el 2015, eso quiere decir que no tienen autorización de la potencia geopolítica para hacerlo y que por lo tanto a la potencia geopolítica le interesa que un inepto como Yamatei siga siendo presidente. ¿Por qué? Porque seguramente sirve para lo que sirve el Triángulo Norte de Centroamérica. El Triángulo Norte de Centroamérica es el área principal del trasiego de la droga que viene de Sudamérica hacia Estados Unidos a través de México. Y mientras tengan presidentes alineados no va a haber problema. Por eso un narco declarado como el presidente de Honduras no lo tocan. Y por eso a Yamatei tampoco lo van a tocar. El único problema que están teniendo es la oposición de derecha, de Bukele. Porque es un derechista que sueña con una democracia representativa, con la modernidad para su paísito, ¿verdad? Y está haciendo lo que puede, así con la misma ingenuidad de Arbenz, está haciendo lo que puede, y por eso Estados Unidos tiene a Bukele, lo tiene con el mecate corto, ¿no? Entonces, yo no creo que se vaya a dar una dictadura. Autoritarismo como el que hay ahorita sí. Asesinatos selectivos. Ayer mataron a un miembro de Codeca. Asesinatos selectivos de dirigentes populares, sí. Y los medios no sacan, porque ¿a quién le importa un dirigente, digamos, local de Codeca? A nadie, ¿no? Primero porque somos racistas, segundo porque tenemos desprecios no tanto por la raza, sino por la pobreza. Despreciamos la pobreza. Como si se debiera a un delito de los pobres. La gente que migra a Estados Unidos demuestra diariamente que el guatemalteco es trabajador y es capaz de salir adelante si tiene oportunidades. De hecho, ellos mantienen nuestra economía. Entonces, no creo que vaya a haber una dictadura, ¿no? Y el temor de la ultraderecha aquí es que vaya a haber algo parecido a Bolivia, ahora al Perú, ¿verdad? Que vaya a haber algo así. Pero yo creo que para eso falta mucho, ¿verdad? Porque Codeca, que es la organización más grande que existe y más capaz de movilizar y paralizar el país, eso es Codeca, es la organización social. Pero no todo miembro de Codeca es un voto para el MLP, que es su partido político, ¿no? Y eso se vio en las elecciones pasadas. Gente leal a Codeca votó por Sandra Torres. ¿Por qué? Porque Sandra les regaló láminas. Entonces, eso le da a usted el nivel de conciencia que tiene el campesinado organizado, ¿no? No tiene un nivel de qué es lo que le conviene, no sabe, no tiene una conciencia de clase consolidada. Entonces, eso es lo que pasa con un país inculto. Nosotros somos estructuralmente atrasados. El atrasado no es solo el pueblo pobre, también la oligarquía. No hay oligarquía más inculta que la guatemalteca. Créanme, no la hay. Son ignorantes. Tienen mucho dinero, pero son ignorantes. En cambio, vea usted la oligarquía costarricense. Pues ellos mandan a sus hijos a estudiar a Harvard, a Yale, a Princeton. ¿Para qué? Para que regresen a gobernar Costa Rica. Lo mismo hace la oligarquía mexicana, que ahora se movió con López Obrador. Pero aquí, ¿qué hacen los juniors de los oligarcas? Andar con guardaespaldas, armas,
drogándose en la zona viva o en Miami o donde quiere, porque no necesitan ir a estudiar para gobernar este país. Este país se gobierna a sangre y fuego, y eso es a lo que están acostumbrados. Entonces, para variar, no creo que vaya a pasar ni una dictadura de derecha, ni mucho menos una dictadura de izquierda. La ciudadanía se prepara para votar por Neto Brand o por la pirulina. Esa es la terrible verdad. O por lo menos es el pesimismo que mi capacidad de análisis me arroja a mí. Nada más. Gracias. Y la otra pregunta, de hecho, no es de esta lectura en específico, se trata de un prólogo en el que usted participó en el libro del tiempo principio en Xibalbá. Yo recuerdo que en ese prólogo usted menciona que durante este tiempo usted también tenía, bueno, no sé si la intención o usted iba a escribir otra novela desde su punto de vista, mientras que Luis de León escribía este libro. Entonces me gustaría saber qué libro es el suyo. Sí, mire, esa es mi primera novelita, mi primera novela, que se llamó Obraje, que la hice junto con la de Luis, porque los dos nos pusimos de acuerdo. Él me dijo, yo quiero hacer una novela con una estructura que vaya de adelante hacia atrás, porque yo creo que los indígenas estamos involucionando. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a hacer una de ladinos, de campesinos, de gente rural ladina, y quiero hacer una novela con una estructura esférica, como un balón de fútbol, como los de antes, que eran de cuero y que tenían gajos de cuero. Entonces, que la gente empiece a leer por donde quiera, la siga donde quiera y la termine donde quiera. Una estructura esférica. Y se llamó Obraje y ganó el premio centroamericano y del Caribe de novela en Quetzaltenango hace mucho tiempo. Esa novela está publicada en México por Editorial Praxis y la venden en Sofos, como todos mis libros. Entonces, a esa novela me refiero porque obedeció al mismo experimento de estructura de novela abierta que queríamos hacer con Luis en aquellos años. Mario Roberto, esta Obraje también fue producida por la Tipografía Nacional. No, nunca se publicó por la tipografía, jamás. Es que ese manuscrito se perdió, más o menos 25 años estuvo perdido, porque ganó el premio en Shela, pero no lo publicaron. Y cuando yo fui a pedir un ejemplar me dijeron que no existía, y entonces yo lo di por perdido, ¿no? Y de repente alguien, un buen amigo mío, fue a Quetzaltenango y encontró refundido, quién sabe dónde, un ejemplar y por eso se salvó el libro y lo leí porque a mí ya se me había olvidado. Fue mi primera novela, ¿no? Entonces yo creí que iba a ser muy mala, pero no era tan mala, y en vista de que Luis había publicado El tiempo principio en Xibalbá, pues yo di mi novela a mi editor en México, en la Editorial Praxis, y ahí están ambas. Muchas gracias. Sí, nosotros leímos también este curso, El tiempo principio en Xibalbá, por eso la pregunta de la señorita anterior. Ah, bueno, sí, pues son dos novelas gemelas y son las primeras dos novelas. Eso no lo dice Seymour Menton en su libro, pero son las dos primeras novelas de la ruptura. Después vienen Los compañeros y Los demonios salvajes, pero antes está Obraje y El tiempo principio en Xibalbá. Yo gané el premio en 1971 y Luis lo gana en el 72. Solo que yo gané el primero y él ganó el segundo un año después y declararon desierto el primero. No sé por qué hicieron eso, pero así fue. Gracias. Francisco José tiene una pregunta para vos. Una preguntita, ¿cuánto tiempo dura esto? Mira, está previsto, mano, hasta las 7. Ah, bueno, sí. Está bien. Y después me pueden pasar la grabación. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, claro. Pues Es más, voy a hacer una propuesta a los estudiantes cuando terminemos. Espero redondear no solo la grabación, sino otro elemento a partir de su colaboración. Muy bien. Bueno. Buenas noches, doctor, licenciado, compañeros. Gracias por la oportunidad.
Bueno, me ha parecido, la verdad, bastante interesante desde que me salí del libro, ya que toca un tema muy importante para mí en la sociedad guatemalteca, y es la desigualdad. Y me parece muy interesante. Y ahí, de ahí radica mi pregunta, que es algo que la verdad tenía bastante miedo que usted lo afirmara, pero ¿qué tanto ha influido el poder oligárquico actual en esa desigualdad que por ahora se ve muy latente, aún en el pueblo indígena y ladino de la actualidad? ¿Qué tanto influyó el poder oligárquico? Bueno, el poder oligárquico es el arquitecto de este país, ¿no? Es el arquitecto de la nación guatemalteca, de la patria del criollo, de la nación criolla. ¿Por qué? Acuérdense que los criollos son los hijos y nietos de españoles nacidos en América. De tal modo que ya en el siglo XVII los criollos gobernaban, con la excepción de funcionarios peninsulares que venían, ¿no? Pero los funcionarios españoles eran una minoría. Entonces son los criollos los que se apoderan del país, son ellos los que protagonizan, digamos, este simulacro de independencia de 1821. Son ellos los que fundan la nación, los que inventan los símbolos patrios, ¿no? Los que inventan el himno, la bandera, en fin, son ellos los que fundan la nación sobre las espaldas de indios, ladinos, negros, zambos, etcétera, pobres. Y fundan una nación que pretende ser blanca, que pretende ser moderna, ¿verdad? Libre, liberal, pero en realidad lo que hubo fueron dictaduras militares. Primero militares y después civiles, porque ya ve que Estrada Cabrera no era militar, ¿no? Era civil. Entonces era abogado, o sea, el señor presidente. Entonces, la desigualdad en este país, como en toda la América Latina, está fundada en una economía, primero colonial, después pretendidamente moderna, pero que siguió siendo colonial, ¿no? Hasta el intento de Arbenz, que como lo derrocan, se vuelve otra vez a las relaciones coloniales de producción, ¿no? Poco a poco la encomienda cambia de encomienda a hacienda, a finca. Poco a poco la esclavitud se convierte en servidumbre de la tierra. Poco a poco los siervos de la tierra se convierten en campesinos libres de vender su fuerza de trabajo en la finca que más les convenga. Pero la estructura económica oligárquica, que tiene una minoría de propietarios, es una fábrica constante de pobrerías. Si nosotros tuviéramos una gran base de pequeños propietarios y no una pequeña base de grandes propietarios, pues no seríamos una fábrica de pobres. Entonces la desigualdad tiene ese origen, ¿verdad? Es un origen oligárquico. Y a la estructura económica oligárquica se aúna una ideología oligárquica, a menudo sancionada por religiosidades como la católica y ahora la protestante, ¿no? Según las cuales pues la diferencia entre la gente es voluntad de Dios, ¿no? O sea, hay gente que nació para ser pobre, para ser miserable, y hay otros afortunados que nacieron pues para ser prósperos, ricos, etcétera. Esto no alude en ningún momento a la estructura económica, a la historia de cómo se forjó esa estructura, porque la historia es el mejor testigo que apuntala afirmaciones como esta, ¿no? Afirmaciones como decir que la desigualdad de Guatemala se debe a la estructura oligárquica de nuestra economía, ¿no? Si alguien tiene la culpa histórica de que Guatemala sea como es la oligarquía criolla. Y ahora ya no tan criolla, ahora ya es variada, porque ahí tiene usted que los Gutiérrez no son criollos, ¿no? Para los criollos, los Gutiérrez son advenedizos, son ladinos, porque para un criollo, un ladino y un indígena son dos aspectos de una misma inferioridad. Y los Gutiérrez empezaron a hacer su dinero gracias a Idígoras Fuentes en los años 60 del siglo XX, mientras que los otros tienen pedigrí colonial. Vienen del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. O sea, tienen una gloriosa historia de explotación de indígenas y ladinos pobres. Entonces,
Por supuesto, el poder oligárquico es el arquitecto de este país y es hasta la fecha el poder oligárquico el que mantiene vigente el Estado fallido actual, ¿no? La economía, el sistema económico fallido. El sistema económico no funciona. Si no, viviríamos de lo que produce el sector productivo, no de las remesas que mandan nuestros gloriosos ilegales, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, señor Roberto. Vamos a dar paso a dos últimas preguntas, a Sara Judith Herrera y a Jolón Juárez, por favor. Sara Judith, ¿está por ahí? No. ¿Jolón? Abandonó la reunión. Sí. Jolón Juárez, por favor. Muy buenas tardes. Pues mi pregunta iría relacionada a, digamos, las primeras partes del libro mencionó que, digamos, la parte, digamos, la estructura de la civilización maya, de esa, digamos, descentralización entre ciudades y estados, y que sí, esa descentralización en ciudades y estados favorece, digamos, en las otras altas culturas el desarrollo científico, a comparación de la digamos, de la formación imperial que se podría dar en otras altas culturas, como la azteca mencionada en tu libro. Sí, efectivamente, la secuencia de los modos de producción a lo largo de la historia de la humanidad van de la siguiente forma. Primero, es un modo de producción comunitario, en donde todavía no hay jerarquías políticas porque todavía los seres humanos son incapaces de producir un excedente productivo. Todo lo que producen se lo acaban. Cuando se descubre la agricultura, la sociedad es capaz de producir más de lo que consume. Entonces se necesita de una estructura de poder que decida qué se va a hacer con el excedente productivo. ¿Quién se lo va a apropiar? ¿Bajo qué leyes? ¿Bajo qué principios? ¿No? ¿Qué se va a dedicar al comercio? ¿Qué se va a dedicar a los consumos de quienes tienen el poder, etcétera? La ciudad-estado viene después de la invención de la agricultura. No es invención, es descubrimiento, ¿no? Y es, digamos, la ciudad-estado es un modo de producción tributario. Es decir, ya hay una élite de poder teocrática, porque son sacerdotes, son militares, son políticos que controlan el poder, y hay una gran base de campesinos. Algunos de estos campesinos tienen tierras comunales, familiares. Otros trabajan directamente para el Estado, ¿no? Y lo que hacen es tributar al Estado. Este modo de producción que dio origen a ciudades-estado duró mucho en el tiempo y la civilización maya siempre fue un modo de producción tributario. Es un error hablar de imperio maya. Los mayas nunca tuvieron un imperio. Un imperio implica ya un modo de producción basado en la explotación del trabajo esclavo. Un imperio conquista a otros pueblos, somete a los pueblos a trabajar para vivir ellos tranquilos, como pasó en Grecia. Y esa estructura les permitió fundar una democracia para ciudadanos de élite. Aquí no se llegó a eso, ¿no? Sino que era una teocracia, o sea, una monarquía. Eran reyes, eran reinas, eran etcétera, que vivían del tributo. Y tenían la particularidad de que ese tributo solo se pagaba después de que los campesinos habían satisfecho sus necesidades. Entonces los términos de explotación no se sentían, o se sentían muy poco. Por eso duró mucho en el tiempo este modo de producción tributario. Y fue en este modo de producción en donde surgen las altas culturas. Digamos, surge la ciencia, la astronomía, la astrología también como práctica religiosa, la matemática, la geometría, surgen los textos sagrados, todas las Biblias del mundo fueron producidas durante este modo de producción, incluyendo la Biblia cristiana, el Popol Vuh, que es otra Biblia, ¿no?
durante este modo de producción tributario. Entonces, eso permitió que la civilización maya fuera tan grande. Y lo que tenía la civilización maya era una serie de ciudades-estado, ¿no?, regadas en este territorio, sur de México, Guatemala, parte de Centroamérica. Y esas ciudades-estado, por lo general, vivían de manera pacífica, aunque hubo guerras muy cruentas entre ellos debido a problemas territoriales, a problemas de dominación, tributo, etcétera. Y también lo que llevó al colapso de esta civilización fueron sequías e inundaciones. Es una combinación mortal de esto que dio al traste con el sistema económico tan frágil basado en la explotación de la tierra. Los incas y los aztecas ya fueron civilizaciones menores, ¿no? Como lo fueron los quichés, los cachiqueles, los utuiles, los mames y los quechíes, que fueron pueblos derivados de la gran unidad maya y que empezaron a guerrear entre sí. Los quichés estaban yendo hacia un imperio, habían conquistado a los cachiqueles, les habían hecho la vida imposible, por eso los cachiqueles se unen a Alvarado para pelear contra los quichés. Pero estos 5 pueblos de Guatemala son derivados del colapso maya del siglo X, ¿verdad? Cuando la unidad maya se desintegra y estos pueblos se vienen para el altiplano y comienzan ahí a pelear entre sí. Los aztecas también nunca llegaron a ser una civilización tan grande como la maya y se volvieron un imperio que conquistaron a todos los pueblos del Valle de México, con los cuales Cortés se alió para vencer a los aztecas. Lo mismo pasó en el Perú con los incas. Entonces son 2 modos de producción distintos, ¿no? Los mayas nunca, por lo menos los mayas clásicos, nunca conquistaron a otra ciudad-estado para someterla a la esclavitud y que ellos trabajaran para ellos. Es decir, que los esclavos trabajaran para ellos. Entonces nunca fue un imperio, nunca fue una sociedad esclavista, fue una sociedad tributaria. Esta es la gran diferencia, ¿no? Esta es la enorme diferencia entre un modo de producción y otro. Por eso es mejor hablar de civilización maya y de ciudades-estado que de imperio maya. Eso no es correcto. Ahora, imperio azteca sí, imperio inca también. No sé si queda claro. Mario Roberto, regresó la señorita Sara Judith y quiere hacerte la pregunta. ¿Podrías atenderla, por favor? Claro, por supuesto. Sara, por favor, haga su pregunta. Gracias, muy buenas tardes, doctor. He estado escuchando todo lo que los compañeros han expresado y pues es muy interesante, ¿verdad? Yo he leído su libro, pero algo que a mí me llama en estos momentos, lo que usted está hablando, es la atención de... Yo le voy a hacer un comentario. Aquí tengo varios vecinos que hablan varios dialectos. Una de ellas me expresaba que ella no le enseñó a sus hijos el dialecto que ella sabe, porque dice que le da vergüenza en estos tiempos aún que a su hija le hagan bullying, ¿verdad? Pero yo tenía otra conocida que ella dice que no le importa que le hagan bullying a su hijo, pero que ella no quiere perder la raíz, porque ella vive aquí en la capital, ¿verdad? Pero ella dice que cuando ella habla su dialecto con su hija y su nieto, ella se siente como en su pueblo, ¿verdad? Entonces ahora mi pregunta es, ¿hay un sondeo actual de las personas que hablan hasta el día de hoy su dialecto? Doctor. Sí, bueno, en primer lugar, ya no son dialectos, son idiomas, ¿no? Son idiomas. Sí, gracias. Porque el dialecto es una variante de un idioma. Lo que hay son actitudes distintas de parte de individuos indígenas. Por ejemplo, a Luis de León, su mamá nunca le quiso enseñar cachiquel, porque ella le decía, yo quiero que te vayas a la antigua y que ahí te gradúes de maestro en español. Y si alguien sabía español era Luis, ¿no? Luis leía los clásicos españoles y nunca habló cachiquel. Por eso me da risa cuando le dicen a Luis Maya,
Y cuando ha habido gente que dice que pobre Luis se tuvo que expresar en español porque no podía usar su idioma nativo, porque nadie lo habría leído. Estos son melodramas absurdos. Yo que conocí a Luis y fuimos mejores amigos, lo puedo decir con autoridad. Y ahí está todavía su esposa, su viuda y sus hijos, a los quienes conocí de niño. Hay otras personas que sí le tienen amor a eso y que al contrario de temer el bullying, al contrario se plantan frente a los demás y hacen valer su cultura, su idioma, su identidad, etc. Son dos actitudes diferentes. Por supuesto que hay estadísticas de hablantes, claro que sí, ¿verdad? Claro que lo hay. Y de lo que casi ya no hay es del Xinca. Pero de los demás idiomas sí hay hablantes. Y todos están considerados idiomas nacionales. Lo que pasa es que no se podría enseñar en 22 idiomas. No se podrían imprimir billetes en 22 idiomas, ni escribir libros en 22 idiomas, ¿no? Es impráctico en un país tan pequeño. Pero hay fenómenos muy interesantes. Mire, el racismo, la discriminación, la inferiorización de los indígenas y nuestros problemas identitarios, nuestros complejos, llevan a actitudes, llamémosle interesantes. Revise usted en el próximo número del Diario de Centroamérica cuántos indígenas se cambian el apellido por apellidos españoles. ¿Cuántos indígenas de apellido Raguay se lo cambian por Ramírez? ¿Cuántos indígenas de apellido, qué sé yo, Racanac se lo cambian por Pérez? Y se va a sorprender de la multitud de personas que legalmente se cambian el nombre indígena por un nombre ladino. ¿Por qué? Porque el mestizaje de nuestro país es tan intenso que prácticamente cualquiera que se vista de indígena la pega de indígena y cualquiera que se vista de ladino la pega de ladino, porque no es una diferencia racial, ¿verdad? No somos químicamente blancos ni químicamente morenos. Entonces son actitudes individuales, ¿no? Personales. Hay gente que no le enseña los idiomas a sus hijos, pero eso pasa también entre judíos, en Estados Unidos, por ejemplo, los italianos que llegan, son pocos los que, casi todos quieren que los hijos triunfen en el mundo de habla inglesa. Entonces, ¿para qué les van a enseñar italiano? En fin, en cambio hay otros que sí mantienen las dos cosas, ¿no? Lo mismo pasa con los acentos, ¿no? Pero es como le digo, es una problemática bastante individual. El ejemplo que usted me pone, son dos extremos, ¿no? Una persona que hace valer su herencia cultural en sus hijos y otro que prefiere olvidarla para evitarle problemas. Ni modo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, Mario Roberto, te agradezco en nombre de los estudiantes tu participación a través de las respuestas ilustradas que has generado y espero que a los estudiantes mismos también les haya provocado más curiosidad y duda por aquellos datos o referencias que requieren y demandan ser responsable dentro de una universidad pública. Muchas gracias, Mario Roberto, y cuando finalice la actividad con los estudiantes te haré llegar el enlace a tu dirección de correo electrónico. Muchísimas gracias. Hasta pronto a todos. Chao.